Y todo lo que tengas que hacer. Recording is on. Hola a todos y bienvenidos a la cantina del Ateo. Aquí les habla su anfitrión Rafael Tapia. En esta noche estoy acompañado por Sebastián Rodríguez y Buenas las tengan. Buenas noches. Buenas las tengas. Y Andrés de Science and Entertainment. En esta ocasión estamos hablando. Días, tardes o noches. Excelente. Disculpen. En esta ocasión estamos hablando de la democracia, lo que significa realmente la democracia. Y le cedo la palabra a Sebastián, que nos está explicando este tema con mucha claridad y mucha profundidad. Sebastián, tu micrófono. Bueno, estábamos diciendo antes de que empezáramos la grabación, digamos un poco tras bambalinas, estábamos recordando un poco lo que es la etimología de la democracia, ¿no? Demos, pueblo, kratos, autoridad. Y mi intención era un poco demostrar cómo a través del voto el pueblo termina cediendo la autoridad, y cuando el pueblo termina cediendo la autoridad, pues deja de ser una democracia y se transforma inmediatamente en una plutocracia. Eso era un poco resumiendo lo que estaba pasando tras bambalinas. Ok, en este caso valdría la pena hacer una aclaración de lo que significa plutocracia. ¿Nos ayudas? Bueno, a ver, digamos que yo voy a seguir la definición aristotélica. Sí, creo que es aristotélica. Aristóteles hace una distinción muy al estilo aristotélico, muy taxonómico a través de géneros de los estilos de gobierno. Esto es muy interesante. Y esto también valdría aclarar por qué la democracia es uno de los peores sistemas. ¿Qué pasa? Aristóteles dice que los gobiernos se pueden dividir bajo dos categorías, o cruzando más bien dos categorías. Una categoría sería la cantidad de gente en el gobierno, y la segunda categoría sería si aquel gobierno es bueno o es malo, ¿sí? Entonces, si es una sola persona en el gobierno y el gobierno es bueno, es una monarquía, ¿va? Si es una sola persona en el gobierno y el gobierno es malo, es una tiranía. Si son varios, bueno, no dice varios, dice algunos, cosa que si ya empieza a ser como cualquier persona bien quisquillosa podría decir, bueno, ¿cuántos son algunos, no? Pero si son algunos en el gobierno y el gobierno es bueno, es una aristocracia. Si son algunos en el gobierno y el gobierno es malo, es una plutocracia. Si son muchos en el gobierno y el gobierno es bueno, es una república. Si son muchos en el gobierno y el gobierno es malo, es una democracia. Y mira cómo de entrada ya Aristóteles nos pone, digamos, un poco sobre la mesa el tema de que la democracia sí misma está mal, ¿sí? Y lo que deberíamos apuntar sería más a un tema de una república. Y aún la democracia que critica Aristóteles, que es la democracia del discurso de Pericles, ¿no? El famoso discurso de Pericles, que Pericles le dice más o menos al mundo que la democracia es el regalo de Atenas al mundo, ¿no? Bueno, pues esa democracia no es ni siquiera la democracia en la que nosotros vivimos. Es decir, Aristóteles aún se reiría mucho más de esta pseudodemocracia en la que vivimos. Bueno, no es pseudodemocracia, esto es una plutocracia disfrazada de gobierno representativo, que eso es, al final, es un gobierno representativo. Coincido. Y un gobierno representativo no es igual a una democracia. Me gustaría recomendarle a la audiencia, y a quien quiera, y a quien pueda, un texto de mi maestro, de Jean-Paul Sartre, que se llama Democracia, trampa para tontos. No, perdón, elecciones trampa para tontos. Y aquí está el punto de por qué en esto que vivimos, pues no es una democracia. Le decía yo antes a los muchachos, antes de salir al aire, que si la democracia es el gobierno o la autoridad del pueblo, lo que se entiende es que la voluntad del pueblo se manifiesta a través de la asamblea. Y no se entiende entonces por qué en la práctica o en la realidad lo que termina resultando es que los partidos, la voluntad de los partidos democráticos se manifiesten a través del pueblo. ¿Va? Claro. Entonces ahí ya empiezo yo a decir que tenemos la lógica un poco en la colita.
Eh, y pues bueno, y eso tiene que ver esencialmente es con el sistema la, eh, de las elecciones. Yo quiero que hagamos aquí un ejercicio y ustedes me van ayudando. Ustedes hicieron, me imagino yo, como todos, caímos en la trampa de hacer elecciones de gobierno estudiantil, Correcto. ¿sí? No sé si alguna vez ustedes, me imagino, en el gobierno estudiantil elegimos representante de curso, ¿verdad? Sí, en mi caso le llaman jefe de grupo. Eso, bueno, jefe de grupo, representante de curso, no sé cómo le digan en Argentina. En mi escuela por lo menos le decimos representante, también dependiendo qué representa, ¿no? Porque hacemos como tipo de juego, por así decirlo, o sea, no, sino las intertribus y los que representarían las intertribus son los caciques, así que depende en relación a qué tiene cierto nombre. Ok, la representante, ¿no? Sí. En mi caso Eh, particular hubo ahí una diferencia porque a lo largo de lo que es la escuela primaria y secundaria, bueno, en la secundaria más que nada, sí era muy notorio que en cada clase era el maestro o maestra quien escogía al jefe de grupo de esa clase o de esa materia. bueno, no, eso ya es dedocracia. Sí, ahí sí no eran los alumnos. El maestro escogía y generalmente se guiaba por el criterio de mejores calificaciones, ¿no? O sea, era... Bueno, pero Pero bueno, entonces, pero bueno, entonces al menos elegiste personero, ¿no? En el colegio. sí, en algún momento sí. Sí, bueno. Entonces, la pregunta aquí es si tuvieron la suerte o el infortunio de que alguno de sus amigos se lanzase a hacer carrera política en el gobierno estudiantil. Es decir, tratase de llegar a representante o tratase de llegar a personero o tratase de llegar a cualquiera de estos, eh, sí, de estos puntos, ¿sí? Ujú. Y imagino que sí, sí, porque todos alguna vez tuvimos al menos un amigo que intentó. Y la cuestión está en que nosotros podríamos estar o no estar de acuerdo con sus ideas, pero igual le decíamos a él que íbamos a votar por él. El punto aquí es que cuando llegamos a la urna estamos solos y puedo decidir votar por quien quiera y salir de la urna y decir que voté por otra persona. Correcto. ¿Entienden lo que está sucediendo aquí? O sea, si lo llevamos a una escala macro, están encerrando, no sé, 10.000 personas, pues, supongamos que es el número electoral en Colombia, son 18.000. 18.000 personas las están encerrando, 18.000 traidores los están encerrando en una urna sin revisión de nadie. 18.000 traidores, ¿no? Ok, ok. Entonces, esta idea eh, vendría a violar el principio democrático, esta idea del voto es libre y secreto. Claro, el que sea libre y secreto y el que sea un voto es completamente antidemocrático. Porque a ver cómo funcionan las democracias o cómo funcionaba la democracia de Pericles. La democracia de Pericles no había voto, no había representatividad, había sorteo. Sorteo. Si tú ganabas el sorteo, si eras elegido en el sorteo, pertenecías inmediatamente a la asamblea. Okay. Pertenecer a la asamblea era una responsabilidad terrible porque tú tenías que garantizar el bien común para todos, ¿sí? Si el pueblo juzgaba que lo que tú estabas haciendo no garantizaba el bien común, pues te mataban. Ejecución capital. ¿Por qué? Porque la república da derechos y por tanto es la república la única que puede retraerlos o quitarlos. Ese era el pensamiento de la época, ¿sí? Entonces no era que vamos a hacer lo mejor posible, vamos a tratar de no robar. No, es que si robas te matamos, es así de simple. O sea, aquí no hay opción, ¿sí? Esa es la democracia. ¿Sí? Aquí el pueblo no ha cedido, o en esa visión de pueblo, el pueblo no ha cedido la representatividad. El pueblo se sigue reservando para sí la autoridad.
y es el pueblo al final el que decide. Ah, parce, te matamos. De hecho, había un ideólogo de la Revolución Francesa, Tocqueville, me parece que se llamaba, Tocqueville, que el man decía, a mí las elecciones al final no me preocupan. Es más, a riesgo de estar citándolo mal, pero me parece que no, Tocqueville decía algo así como, incluso las mujeres pueden llegar a votar, incluso los esclavos pueden llegar a votar, porque es que el tema de la votación es un tema, bueno, ahorita hacemos la recuperación histórica de la votación, pero incluso los esclavos pueden llegar a votar y esto no me afecta, no me importa en el tema del planteamiento político, porque al final la gente votará lo que se le diga que vote. Y O sea, es una y pena. es un eje central de la democracia representativa. Bueno, de la democracia, del gobierno representativo. Vivimos en gobiernos representativos, no en democracias. No, bueno, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, el pueblo pues se observa sujeto a los caprichos de los partidos o de los supuestos representantes, y no al revés. Se ha viciado tanto esta noción que en un porcentaje abrumador, nadie sabe quién lo representa. Se tacha un símbolo, ni siquiera ni siquiera una foto, un símbolo. Exacto, exacto. Eso que tocas es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuántas personas del cuerpo electoral realmente saben por quién carajos están votando? ¿Sí? ¿Quién lo representa? Claro. Mm. Sí, no. Eso solamente se ve cuando se habla de presidencia o No, ni siquiera, ni eh, siquiera. Ni siquiera tú puedes, no, es en serio, o sea, por más de que tú sepas el nombre del candidato, no sabes quién te representa, ¿sí? No sabes el pasado, no sabes sus compromisos éticos, no sabes sus creencias, no sabes sus intenciones, no tienes ni idea de quién te representa, no tienes ni idea a quién te estás subyugando. Por eso la columna que yo escribí hace algún tiempo se titulaba así, ustedes lo que quieren es un amo. O sea, seamos francos, ustedes lo que buscan es un amo. Eso es lo que ustedes quieren. ¿Sí? y eso es muy... Porque, porque un amo, porque en el amo se suelta la responsabilidad. Y aquí me gustaría recordar un poco aquel famoso texto de Immanuel Kant, de qué es la ilustración, eh, donde pues, suelta ese famoso lema que no tiene ninguna intención epistemológica, sino moral, y es sapere aude, atrévete a saber. Pero atrévete a saber no en una intención epistémica de venga y conoce, sino es una intención moral. O sea, atrévase a saber, atrévase a conocer. Eso es asumir la mayoría de edad. Atrévase a pensar con independencia. Atrévase a tener un pensamiento crítico. ¿Sí? Es lo que iba a decir precisamente, ¿no? O sea, es una pena que la falta de pensamiento crítico permita la manipulación de las masas de la forma en que lo hace. ¿Sí? No es que, a ver, no es que permita la manipulación de las masas, la falta, pobrecitas, las masas no tienen pensamiento crítico, es que las masas no deciden tener pensamiento crítico. Esto es una cuestión de elección, no de opción, ¿sí? O sea, no se tiene la opción de pensar, se elige pensar críticamente, que eso es distinto, ¿sí? Okay. Entonces, ¿por qué yo titulo esa columna? Si ustedes lo que quieren es un amo. Porque en la figura del amo se deshacen de responsabilidades. Ya hay otro que resuelva, ¿sí? Entonces tenemos discusiones tan irónicas como es que el gobierno AMLO no ha hecho nada para resolver la pandemia. Bueno, pues es que el gobierno AMLO no tiene por qué hacer nada para resolver la pandemia. Si México es una democracia, es el pueblo mexicano el que tiene que resolver la pandemia, no el gobierno AMLO. ¿Sí? Correcto. Pero Correcto. delegamos en AMLO, o pues para poner el ejemplo un poco internacional, delegamos en AMLO la responsabilidad de resolver el tema de la pandemia. Que AMLO sale con unas pendejadas supremas, claro. ¿Y por qué? Porque es más fácil quemar un chivo expiatorio. Porque es más fácil decir AMLO no está asumiendo las responsabilidades a decir es que yo no estoy asumiendo las responsabilidades para cambiar esta vuelta. Y aquí ya entonces nos tenemos que meter con lo que es la vida política. La vida política no es ir a tachar cositas en un papel.
y foticos en un papel, eso no es la vida política, o ir a echar piedritas, ir a echar piedras a un tombo, o ir a rayar paredes. De lo que decía al principio, creer que rayando paredes o tirando piedras o rompiendo vidrios se cambia el mundo, pues es tan naif como, y tan ingenuo como, y tan hipócrita como pensar que tachando papeléticas y botándolos en una urna se va a cambiar el país. Esto no es así. ¿Sí? Si usted quiere salir a cambiar el mundo, sale a la calle a existir, no a marchar, a existir, asumiendo toda la responsabilidad de lo que significa ser colombiano, significa ser mexicano, significa ser argentino, significa ser canadiense, etcétera. Significa Sí. ser humano en cierto modo, ¿no? O sea, hay una frase en este momento, me viene Gandhi a la cabeza, pero no estoy seguro, que dice que seas el cambio que quieres ver en el mundo. Sí, sí, de acuerdo. O Winston Churchill, ¿no? Si quiere cambiar el mundo, empiece por tender su cama. Claro, claro. También Churchill dijo que la democracia era el peor de los gobiernos, a excepción de todos los demás, ¿no? Claro, porque yo creo que a las élites en general, y este sí es un pensamiento que puede sonar un poco conspiranoico en algún sentido, pero es cierto. Yo creo que a las élites políticas no les conviene que nosotros pensemos en una verdadera república, ¿sí? Porque cuando se asume la responsabilidad de una república dejan de haber élites políticas. Pero a ver, ¿Mm? de la forma en la que está explicado, por ejemplo, la República de Pericles o la República Antigua, realmente sería toda una tortura ser sorteado. Sí, claro, pero es una responsabilidad, no puedes evitarlo. Pero esa es la democracia, ojo, esa es la democracia de la que se burla Aristóteles. Aristóteles dice eso, esa mierda no puede ser, parce, ¿sí? No puede ser, ¿sí? ¿Por qué no puede ser una democracia? Es decir, porque ese modelo que parecería, el modelo de Pericles, que parecería nos daría solución o sería mucho mejor a este gobierno representativo que nos aqueja, porque igual y sigue siendo fallido. La respuesta está en que si usted quiere hacerse una cirugía de no sé, si usted se está muriendo y necesita una intervención quirúrgica, usted no va donde un panadero a que por favor le haga el panadero la intervención quirúrgica, le retire el apéndice porque le duele el apéndice, ¿no? No, usted va donde un médico, ¿sí? Coincido completamente. Si usted tiene que construir un puente, usted no va y le dice al médico que por favor y le construya un puente. Pues no, es que el médico no sabe construir puente. Va donde un ingeniero, un arquitecto, ¿sí? Consigue un grupo interdisciplinar. Entonces no se entiende por qué cuando se trata de la administración pública vale lo mismo la opinión del panadero que la opinión del médico que la opinión del arquitecto. De acuerdo. ¿Sí? Esa es la crítica aristotélica o un poco socrática incluso hacia la democracia. Y es cierta, ¿cierto? Y tenemos otras críticas que no me voy a poner en el dedillo de exponer. Pues, again, mi lema vuelve a mí, ¿no? El que lo quiera, que coja un libro y se lo estudie. Está, por ejemplo, Panfleto a la democracia de Gustavo Bueno, que es básicamente acá lo estoy citando casi que al pie de la letra. Eh, y pues están los escritos de Aristóteles respecto a política, para el que quiera ir y echarse pues una leída al respecto. Entonces, bueno, ¿cuál sería entonces la solución? Pues parece ser que la solución sería una república. Una república que tiene que empezar por cambiar los modelos educativos de la universidad, y esto ya implica unos cambios que al mundo capitalista le gustan poco, porque la universidad dejaría de sacar profesionales para asumirse como lo que es o como lo que debería ser, ¿no? La universidad es del conocimiento, la universalidad del conocimiento. Los que están a la vanguardia de la investigación y a la vanguardia del pensamiento. Pues esa gente debería preparar gente que pudiese comunitariamente sacar adelante el país. Eso sería una república, ¿sí? Claro, yo no estoy asumiendo, yo no estoy esperando que la universidad venga y me solucione el problema del país, porque no lo va a hacer, ¿sí? Por supuesto. Sino que yo estoy
o sea, desde la cotidianidad yo estoy haciendo una serie de acciones que van encaminadas a mejorar el país. Lo único que hace la universidad o esas élites intelectuales, lo que vendrían a hacer sería un poco orquestar el cambio, ¿no? Servir como maestro o director de orquestas para ese cambio, pero es que una sinfonía pues sin cuerdas o sin metales pues no es sinfonía, De ¿sí? acuerdo. Sí, claro. Entonces, pues sería un poco, valiéndome de la metáfora de la música, pues eso, sí, la, la, la cuestión con la república. ¿Es un modelo completamente diferente? Sí, claro, es un modelo completamente diferente. ¿Da miedo? Pues claro que da miedo, porque implica incluso cambiar nuestros modos de producción, ¿no? Es pasar de una razón instrumental, o sea, una razón que lo único que pretende es eh, consumir el mundo y modificar el mundo a su conveniencia, a una razón reflexiva, una razón que no interesa. Es decir, una de las mayores preguntas que le hacen a uno cuando uno elige este tipo de carreras es, parce, ¿y por qué estudias filosofía? ¿Para qué sirve? De hecho, me lo hacía Eileen, me lo hacía Gustavo, recién yo entré al grupo. ¿Para qué sirve un filósofo en el mundo? Bueno, pues para esto sirve. ¿Sí? Sí, para cambiar al mundo. Uh -huh. Sí. Exactamente. Ahí coincido completamente. Me queda una duda, o sea, tal vez yo estoy viendo esto de manera muy somera, ¿sí? Pero El abordaje que estamos haciendo es muy somero. Esto valdría hacerlo durante muchas conferencias para poderlo hacer al dedillo. claro. Bueno, imagínate todavía más somera mi intervención en este momento. Pensándolo de esta forma, ¿no? O sea, evidentemente no llegaría a pensar que el sistema de sorteo sirve para algo, precisamente por la objeción de Aristóteles. O sea, es exactamente lo que estaba yo pensando, porque dije, bueno, ok, ¿cómo voy a dejar en un sorteo la administración del país? ¿Sí? No puedo, ¿sí? Uh -huh. Precisamente porque Pero, no cualquiera está capacitado para algo así. Tocas bien el tema por parte de la universidad, perdón. ¿Sí? uh -huh. Ok, evidentemente necesitarías una universidad o muchas universidades que en verdad se preocupen por sacar universitarios preparados, cosa que Uh -huh. actualmente sucede la mitad del tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero no solo eso. ¿Cómo determinas al grupo entre el cual puedes hacer el sorteo? ¿Sí? ¿Y qué te ayuda? O sea, lo veo muy complicado. Sí, claro, es que de todas maneras, en el tema de la democracia actual, bueno, en el gobierno representativo, y me referiré a nuestros gobiernos actuales como lo que son gobiernos representativos, pues en los gobiernos representativos actuales igual y estás tomando en la misma validez al panadero que al médico. Ah, sí, claro. Precisamente porque le doy el mismo peso al voto no informado que al voto informado. Uno, eso, y dos, porque cualquiera está abierto a hacerse carrera política y no necesita tener una formación o al menos rigurosa para ser político. De hecho, un ejemplo que puede ser muy controvertido es que el actual, la actual cabeza del Senado en Colombia, jefe de Senado en Colombia, pues es una persona con cero preparación que se ha dedicado más Una duda que a cantar tengo. vallenato. Yo tengo una duda. Cuéntame, O Andrés. sea, vos decís que antes que votar y que cualquier persona, tanto el panadero como el médico, voten, es mejor dejarle la suerte al azar y que el azar decida quién sería el No, representante de la país, del país. no. ¿O cuál sería tu propuesta? O sea, si el voto no te parece una forma adecuada de elegir a un representante, ¿cuál sería la forma? No se deben elegir representantes. O sea, saquémonos de la cabeza elegir representantes. La vida O sea, que política, el pueblo haga lo que el pueblo necesita. Si hace falta reconstruir algo o hacer planes, que lo hagan todos y no un solo representante. Vos decís que, o sea, todo el peso del país no recaiga en los hombros de una persona, sino que recaiga en los que viven en ese país, en todas las personas. Eso decís vos.
Básicamente sí, sí, es lo que se asume como la militancia política, ¿no? Era lo que decía, asumir las responsabilidades de lo que significa ser colombiano, argentino, mexicano, etcétera, ¿sí? Decirse pertenecer a una república implica una serie de responsabilidades y esas responsabilidades deben asumirse existencialmente, ¿sí? Eh, claro, suena un poco muy idealista, ¿no? Como, eh, pero bueno, el ejemplo que yo suelo poner es, a ver, no sé si alguno de ustedes acá vive, espero que no, pero viva en situaciones familiares precarias, ¿sí? Es decir, o en extrema pobreza o en situaciones de, por ejemplo, familiares monoparentales en extrema pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Yo, yo debo ser sincero, yo no vivo en, o sea, pero ni de cerca en un sistema monoparental en extrema pobreza, por un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo carajos voy a saber yo entonces las problemáticas sociales a las que se enfrentan día a día una persona que vive en extrema pobreza en situación monoparental? No tengo la más mísera idea, ¿sí? Por más de que me sea, o sea, por más de que me quepa el país en la cabeza, como se dice popularmente, yo no puedo saber o sea, cuáles son los problemas de esa gente. O sea, ¿qué me toca hacer para saber los problemas de esa gente? Mm, Ir, Y vivir lo que ellos vivieron. No hay otra forma. Investigar, ¿sí? Hacer investigación, o sea, ir a vivirlos, ir a hacer entrevistas, ir a buscar factores, hacer investigación. ¿Dónde se hace la investigación? En la universidad. ¿Sí? O sea, esa es como mi intención de recuperar la universidad como lo que es, como la universalización del conocimiento. Pero es que esta es la posición de alguien que va desde la academia. Ahora, la pregunta sería, ¿qué puede hacer la madre soltera que vive en extrema pobreza por su país y por asumir esa responsabilidad? Pues lo que tendría que hacer es proponer desde ella misma una serie de, o sea, reunirse una serie de madres cabezas de familia que viene y proponer una serie de soluciones. Soluciones que no sean daditativas, es decir, el gobierno no tiene que hacer nada, ¿sí? Porque el gobierno no tiene que hacer nada, porque usted no se puede someter. Usted a título personal no puede elegir ser esclavo. O sea, si le dan la potestad entre ser amo o esclavo, pues sea amo, no sea esclavo, ¿sí? Aunque sea más cómodo ser esclavo, ¿sí? Perdón, aunque sea más cómodo eh, sí, ser esclavo. sí, porque también Elija, está resuelto. elija, exactamente, elija ser amo, ¿sí? Ujú. Elija ser amo y elija resolver sus problemas. Entonces, ve, es que tenemos esta serie de problemas. Listo, ¿qué se puede hacer para solucionar esta serie de problemas? No, mire, se puede hacer esto y se puede hacer esto otro y se puede hacer esto otro. Obviamente necesitamos que nos ayuden con esto y con esto. Listo, perfecto. Entonces nosotros vamos a poner esta ayuda, ustedes van a poner esta ayuda, esa otra parte de la sociedad va a poner esta ayuda y entre todos vamos a tratar de solucionar estos problemas. Ese Claro. sería un poco... Ahí, eh, ahí me aparece como un ejemplo de solidaridad, ¿sí? sí, Y, claro. y lo traigo a la luz en contraste con la idea de la caridad, ¿sí? A mí la idea de la caridad no me parece el mejor camino para modificar la situación actual de personas en extrema pobreza, sino la solidaridad. eh, Pienso que sería un camino más productivo, ¿no? Hmm. Eh, es la historia del pescado, ¿no? O sea, si le das un pescado a un hambriento, bueno, pues lo alimentas un día, si le enseñas a pescar, ¿sí? Sí, Es algo. Claro, sí. Eso por lo menos pasa y mucho en mi país, que a mi presidenta da muchos, eh, le da plata a aquellas personas que no, que viven en cierto grado de pobreza en vez de conseguirle algún tipo de laburo. Y realmente eso es muy contraproducente. Si alguien va a obtener algo, que por lo menos se lo gane y que atribuya a la sociedad, mínimamente. Pues el tema del laburo, como le dicen los argentinos, también puede llegar a ser un tema controvertido,
que ahí podríamos echar Sí, disculpen encima. si uso palabras argentinas, es que es la costumbre, perdón. El trabajo. No pasa nada, no pasa nada, igual se entiende, ¿no? El tema de que alguien tenga que trabajar por su pan también es un tema controvertido porque nos están alienando ineluctablemente hacia el liberalismo. Y yo no sé si aquello sea posible. Me hiciste acordar de una. Habían dos posturas en Francia, en Francia del 68 habían dos posturas. Una era la de Raymond Clerc, que decía que todo el desarrollo de la historia nos lleva ineludiblemente hacia el liberalismo, y la otra era la de Jean-Paul Sartre, que decía que pues, es al final el hombre el que elige deliberadamente ser liberalista. Y había un comentarista en una columna que decía, es preferible estar del lado de Sartre aunque esté equivocado. O sea, aunque desacierte, es preferible estar del lado de Sartre que estar del lado de, de este otro personaje porque no, o sea, porque aquí habría un determinismo histórico, ¿sí? Claro. Y, y parece ser, claro, acá nos podríamos entrar a hablar del workhouse, de lo que fue la historia de los hospitales, etcétera, ¿sí? Y ver cómo el tema del trabajo asociado a ganar algo es también al final una virtualización o una virtud de la ley, y eso tampoco puede ser permitido. Es que acá hay muchas aristas que hay que entrar a mirar como con mucho detalle. Por eso digo, este tema que parece sencillo, no lo es tanto, de la democracia, y daría para una cantidad casi que inagotable de conferencias. Claro, claro, claro. O sea, aquí, bueno, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con esta idea de que aunque Sartre estuviera equivocado, es preferible, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque al final depende de la abolición, ¿sí? Exactamente, es volitivo. Entonces, precisamente uno debe, digo, tal vez no debería de utilizar esa palabra, ¿no? Pero siento que todos tenemos el compromiso de ser lo que queremos ser. Uh-huh. Y siento que no sería en ningún momento razonable, pues, elegir ser esclavo. Podemos también abordarlo, si quieren, en otra conferencia, el tema de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, aplicado a lo que es la democracia representativa, o bueno, el gobierno representativo. Porque hay una cuestión muy interesante en Hegel, y es que el amo no tiene valor dialéctico, ¿sí? Es el esclavo el que construye la historia. Que si lo trasladamos a los gobiernos representativos, parecería ser igual, ¿no? Al final, el partido político no tiene valor dialéctico, es el pueblo el que se suma en una guerra civil, no el jefe de un partido, cualquiera, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, también, como digo, son muchas aristas. Sí, cuando yo digo, date la oportunidad de ser amo, lo estoy diciendo en un sentido kantiano, más no en un sentido hegeliano. Si me tocase decirlo en un sentido hegeliano, pues es que el pueblo debería ser tanto amo de sí mismo, o sea, eh, amo y señor de su voluntad, como esclavo y señor del pueblo, o sea, como esclavo de sí mismo. Ese sería al final el gobierno republicano. Eh, pero, Aquí, pero bueno, aquí en México tenemos un chiste para aquellos que somos empresarios, eh, que decimos que es increíble, es maravilloso ser tu propio jefe. Lo que está de la fregada es ser tu propio empleado. sí, exactamente vendría a ser eso con un tema de una militancia política. Ya como para ir cerrando, eh, voy a hacer un sumario grande de lo que se dijo. Entonces, ¿vivimos en una democracia sí o no? No, no vivimos en ninguna democracia. O sea, no se puede presentar ningún argumento serio bajo el cual se pueda decir que vivimos en una democracia, vivimos en un gobierno representativo. Eh, ¿Eso está bien o mal? A mi juicio está muy mal. ¿Sí? Está muy, muy mal. ¿Sí? Sobre todo porque el gobierno representativo permite la permanencia de gobiernos plutocráticos y eh, de dinastías políticas. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de México, no sé cuánto tiempo gobernó el partido anterior, no me acuerdo cómo será que se llamaba,
El PRI, El PRI, Partido el, Revolucionario Institucional, duró 75 años en el poder, cuando menos. eso, el PRI. Tenemos en el caso de Argentina, tenemos los menemistas, los kirchnerianos, los peronistas de izquierda, peronistas de derecha. O sea, Argentina sí que tiene un abanico super mega ultra variopinto. Y pues lo mismo tendremos Sí. en el tema colombiano, ¿no? Entonces, eso, pues, viene precisamente de gobiernos plutocráticos, ¿sí? Donde yo me resigno a la voluntad de un otro. Claro. Oh, God. Ya. Que se activó una alarma y me estaba desconcentrando. Ok. Okay, no. Entonces, listo, gobiernos representativos, no democracia, que se favorecen gobiernos plutocráticos. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Pues la alternativa, para mí, la alternativa es una, muchachos. No hay que olvidar las responsabilidades políticas. Y esto era el último tema que quería tocar antes de irnos. Política, eso viene de la polis, ¿no? De la vida pública. Sí, del pueblo. Y aquí, sí, no del pueblo, de la vida pública, Okay. de la vida que está arrojada a la contemplación de un otro. Esto es muy importante porque acá me gustaría meterme un poco por Simone de Beauvoir, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre y este otro, el estructuralista que se me olvida el nombre. Pero sobre todo con Simone de Beauvoir cuando dice que hasta el sexo es un acto político. Y tiene razón, la sexualidad es un acto político en tanto está arrojado a la vista de un otro. ¿Sí? Mi pareja me está contemplando mientras yo tengo una relación sexual pues con ella, pero yo estoy siendo contemplado por un otro. Digamos que en una frase así súper, digamos, extremista de estas clásicas de Sartre en alguno de sus discursos, Sartre decía pues que intimidad y soledad habrá en el inodoro y hasta ahí. O sea, la máxima intimidad que usted puede aspirar está en el inodoro. Saliendo del inodoro, saliendo de hacer sus necesidades, pues ya está completamente arrojado al mundo. De acuerdo. Y ahí está la cuestión política. Si se asume eso, si se asume que intimidad no tengo, ¿sí? Que todo lo que hago está en un compromiso político, asumo también que todo compromiso que yo estoy haciendo, estoy también decidiendo el destino de la humanidad, y casi me pongo ultra sartreano, ¿no? Estoy también, o sea, no solamente estoy decidiendo mi destino, o sea, no solamente estoy comprometiendo en mi decisión, me estoy comprometiendo a mí, sino que estoy comprometiendo a toda la humanidad, a todo el país en este caso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para cambiar esta vuelta? Pues mi propuesta siempre ha sido una: dejen de votar, Okay. no voten más, no voten más, no marchen más, ¿sí? ¿Por qué? Porque marchar es simplemente reivindicar el gobierno del otro. Cuando yo salgo y le tiro piedras al gobierno y salgo y salimos todos agarrados de la mano y hacemos una marcha súper, hiper, mega pacífica y nos tomamos la séptima y nos plantamos enfrente del Palacio de Nariño, que es la casa de gobierno de Colombia, pues ¿qué se está haciendo? O sea, realmente ¿qué se está haciendo? Se está reivindicando que el poder lo tiene la Casa de Nariño y que nosotros venimos aquí a rogar que si buenas, que si por favor nos ponen un poquito de atención. ¿Eso es democracia? O sea, ¿esa es su actividad política? ¿A eso se reduce? No, pues valiente gracia. O sea, porque la próxima vez le hace una carta a Papá Noel y se la entrega al gobierno, ¿no? Sí, sí, no, bueno. Y esta parte, este punto particular que estás tocando ahora en el cierre, nos da para otra conferencia fácilmente o para varias. Sí, no, para lo que te digo, o sea, esto puede tomarse a manera de introducción. Sí. Sí. Pero pues es que ese sería el punto. Entonces dejen de votar, dejen de hacer revoluciones, pero también desconozcan el poder del gobierno. ¿Sí? Desconozcan los poderes de los gobiernos representativos. Y esto nos pone en jaque. ¿Sí? Porque ¿qué significaría desconocer estos gobiernos? Al menos, ¿qué tipo de revolución sería? Pues se podría instar una revolución económica donde, bueno, listo, dejamos de pagar impuestos y sacamos y retiramos la plata de los bancos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Sí? O sea, y yo estoy seguro que un país logra sobrevivir, y sobre todo en Latinoamérica, porque Latinoamérica está súper mega acostumbrada al trueque. ¿Sí? Sí. Latinoamérica puede sobrevivir 2 semanas
en trueque, pero el gobierno nacional, 2 semanas que tú le quites impuestos, que le quites mercado, que le quites instituciones bancarias, se jodieron. O sea, así literalmente se jodieron. Ok. Esa podría ser una forma de revolución, ¿sí? Sí, es un poco distópica y todo lo que tú quieras, sí, está bien, porque soy un idealista. ¿Sí? Sí, Eh, sí, yo creo que se nota. Pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Performance, actos simbólicos. Mejor dicho, la revolución tiene que estar contra las estructuras de poder, no contra la infraestructura que ostenta el poder. ¿Se entiende? sí, sí, entiendo. Sí, Sí, sí. es muy diferente una de la otra. Es completamente diferente. La revolución y el acto revolucionario debe ser es en contra precisamente de la estructura de poder. Y esta revolución tiene que tener orden, tiene que tener objetivos claros, tiene que tener parámetros. No se puede hacer una revolución a la topa tolondra o si no, la revolución termina devorándose a sus hijos, como ha pasado en todas las revoluciones, ¿no? Y acá valdría citar a Sócrates y a Platón y a la historia en general. Sí, no, Sí. bueno, ¿qué revolución no comienza desde la burguesía o desde la clase media? No solamente eso, sino que al final termina convirtiéndose en fascismo, es decir, la Revolución Francesa terminó con Napoleón, Correcto. sí, ¿no? La Revolución Campesina rusa terminó con la instauración de un fascismo comunista, ¿no? La Revolución Aria terminó con Hitler. Y así puedo dar miles de revoluciones que terminaron con gobiernos fascistas. ¿Pero por qué? Porque si la revolución, si no tiene orden, si no tiene principios, si no tiene objetivos, si no tiene parámetros, pues corre el riesgo de ser fascista. Esto es como un invernadero. Entonces imagínense en un invernadero y tienen muchas maticas adentro, ¿no? Y entonces de repente tienen una matica que empieza a crecer más que las otras maticas. Y es una matica que empieza a crecer grande, frondosa, hermosa, hasta que de pronto rompe el techo del invernadero y el frío afuera se la come. Pues exactamente pasa lo mismo con la revolución, siendo el techo como esos parámetros, esas leyes, esos objetivos que se tiene que poner la revolución. Si la revolución no se pone ese techo, va a llegar un momento en que sin saberlo va a romper el techo y afuera el frío se la va a comer. Y la revolución terminará devorándose a sus hijos. Ok, completamente. Eh, Sí, entonces bueno, ya para terminar, pues el acto político, la vida política, pues es individual, una cuestión de compromiso existencial, es una cuestión de compromiso moral, eh, y no es una cuestión de ir a arrojar papelitos, ir a arrojar sparkies, ir a arrojar papeles, Piedra. eh, piedras o rayar paredes. Ahí no se está haciendo ningún acto político realmente. Sí, ahí se le está exigiendo al legislativo que regule determinadas cosas, pero Ah, actos políticos reales no se están haciendo. Los actos políticos reales están cuando, por ejemplo, ahora, en 2020, somos conscientes que determinadas miradas sobre mujeres pueden considerarse acoso. Las mujeres que lograron esto, por poner un ejemplo más polémico todavía, las mujeres que lograron esto sí que tenían un compromiso político auténtico, ¿sí? mm, Y esto no se logró escribiendo en las paredes buenas que si por favor nos dejan de mirar así. No, no. Fue una cuestión de ir enseñándole a los hijos, ir enseñándole al otro, ir diciéndole al amigo, eso es una cuestión del boca a boca, es una cuestión de la cotidianidad, del día a día. No es un día que fui a marchar y ya pretendo que al día siguiente todo esté bien. no, bueno, lo que pasa es que estás hablando de un cambio de paradigma cultural. Exacto, es que eso es al final bueno, no me voy a meter con lo que es cultura porque ustedes saben muy bien mis opiniones al respecto de la cultura, pero sí, al menos la vida política sí está en un orden de esquemas, ¿cierto? Esto está muy bien estudiada desde la filosofía, desde la psicología social. Habría que mirar, por ejemplo, a Moscovici y lo que dice Moscovici acerca de las representaciones sociales. Si alguien quiere, otra vez yo doy acá bibliografía, el que quiera baile, lo que dice Moscovici acerca de las representaciones sociales y sobre todo lo que dice Derrida. O sea, ¿qué significa cuando Derrida dice no hay nada fuera del texto? Esa frase de Derrida, que pues, aparentemente es muy, muy suelta, lo que nos quiere decir Derrida es que no hay nada fuera de los conceptos, que al final pensamos el mundo a través de conceptos, ¿sí? Y si logramos cambiar el significado de los conceptos, estamos cambiando realmente el mundo, porque no hay nada fuera del texto.
Claro, claro. ¿sí? No podemos entender nada sin el texto, no podemos pensar nada sin el texto. Sin los conceptos, exactamente. Bueno, es una charla, como digo, que implicaría muchas charlas, implicaría muchos filósofos, implicaría muchos pensadores, sobre todo de la psicología social, que a mí también me encanta, es una rama que me encanta. Eh, pero pues, si se quiere abordar con más claridad, pues yo le propondría al grupo, si quiere, si así lo desea, podemos abordar un tema sobre política, democracia y este tipo de cosas y mi visión que es bastante agria y yo sí que amo hablar. Entonces, pueden prestarme el micrófono una vez cada 15 días y hablamos de esto y de verdad que acá hay tema para largo. Cuenta con ello, Sebastián, cuenta con ello. El micrófono de la cantina está abierto para todos los miembros y es increíblemente interesante y enriquecedor escuchar el punto de vista que nos prestas durante las conferencias. Muchas gracias. No, ustedes muchas gracias por prestarme el micrófono. Creo que este fue un podcast en el que solo hablé yo. Lo siento muchísimo. No lo sientas, no lo sientas. No, no, es que la verdad no pudimos aportar nada porque básicamente con lo que vos decías sobraba y alcanzaba y realmente un aporte mío por lo menos hubiese estado muy de más. Así que fue un placer haber escuchado realmente y un honor haber estado acá con ustedes compartiendo este muy hermoso momento. Sí, ha sido un podcast extraordinario. ¿Quieres añadir algo más, Sebastián, antes de cerrar? No, no, yo creo que todo queda claro. No vivimos en no vivimos en gobiernos democráticos, insisten ellos, estamos en gobiernos representativos. La representatividad no nos sirve y el compromiso político tiene que ser o sea, desde una perspectiva kantiana. Atrévase a pensar por usted mismo, atrévase a tener pensamiento crítico, sapere aude, pero también volere aude, es decir, atrévase a desear, atrévase a querer, atrévase sí, a desear y a querer, atrévase a ser libre, ¿sí? Y ser libre no implica hacer lo que se me da la gran puta gana, sino asumir responsabilidades existenciales y morales. Ese es el punto. Y ese es el Claro. punto sobre todo de la vida política. Sí, y es cuando decimos también que todo humano es responsable por las acciones de todos los humanos. Uh-huh, uh-huh. Pues bueno. Sí, perdón, ya para cerrar, aquella famosa frase de Sartre, no sé, bueno, es una anécdota muy rápida. Durante la guerra de ocupación argelina, cuando Francia ocupó Argelia, o bueno, cuando Argelia se estaba independizando de Francia más bien, Sartre sacó un controvertido número y un controvertido performance en el que hacía responsable a todos los franceses de todas las muertes argelinas. Y así lo publicó en su famosa revista Le Temps Moderne, ¿no? Yo hago, así literalmente, hago responsable a todos los franceses de cada una de las muertes argelinas. Y apoyaba, obviamente, abiertamente, la instauración de guerrillas argelinas. ¿Apoyo yo eso? No. Como colombiano me sería absolutamente estúpido apoyar cualquier propuesta guerrillera. Claro. Claro, no, bueno, sobre todo por la historia de guerrilla que tiene tu país, que Sí, nos da para otros 2 o 3 programas exactamente. más manera, ¿no? Pero bueno, cerrando entonces esta noche, esto ha sido la Cantina del Ateo. Muchísimas gracias a Sebastián Rodríguez y a Andrés de Science and Entertainment por acompañarnos. Somos un programa que nos debemos a nuestro público. Por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. En los detalles habrá un poco de bibliografía. Les compartiré también lo que es el canal de Science and Entertainment de Andrés. Y Muchas gracias. si me Yo haces espero pronto estar abriendo canal. excelente. En el momento en el que abras tu canal, lo publicaremos inmediatamente en la cantina. Te pediría, si te es posible, enviarme el enlace para el artículo que escribiste. No puedo porque está en el coso de la universidad. Está en la intranet. Uh-huh. Bueno, no pasa nada. Agradecemos mucho el apoyo de todos nuestros escuchas y nuestra audiencia.
Y esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias. Chao, chicos. Chau, gente. Cuídense. Fue un gusto.